Bien, estamos de vuelta, estamos con Carlos Guamán de DN Consultores conversando sobre la renovación del contrato de Telefónica, bueno, y la presentación que tuvo hoy día el ministro de Transportes y Comunicaciones en la Comisión Permanente del Congreso. Carlos, nos habíamos quedado en el tema del rol de FITEL. Claro, pero el punto anterior era, el Estado podría haber optado válidamente por un esquema en el cual en vez de priorizar pago al Estado, se prioriza inversión, que si uno mira en perspectiva es lo que en general está pasando con los procesos de concesión en el Perú en general. Tú nos decías, pero bueno, hay una ley que dice lo siguiente. Cuéntanos. Sí, que dice que los fondos obtenidos por el Estado por concepto de concesiones deben ir a FITEL para que FITEL financie proyectos de cobertura universal y específicamente, y la ley lo cita de manera textual, la gran red de transporte nacional que va a ser la red dorsal nacional de fibra óptica. Ahora, en ese caso no hay fondos de concesión porque no ha habido una concesión finalmente. Entonces, ¿cuál es la contradicción ahí? Correcto, sí, justamente. Digamos que hay una cifra de 3.000 millones que es la que ha sido divulgada. ¿Qué es lo que Telefónica va a invertir? ¿Qué es lo que Telefónica va a invertir en términos nominales? Y habría que ver todo un aparato operativo de OCIPTEL para controlar de que esa cifra es la fidedigna y, en fin, controlable y demás. Lo que quiero decir es que, del punto de vista del espectro radioeléctrico, más allá del purismo jurídico, el Estado sí tiene el derecho que, en interés de la nación, porque el espectro radioeléctrico pertenece a la nación, o sea, a los peruanos, no es una entelequia, es un concepto que tiene un valor que el Estado debe defender. Por lo tanto, si eso requiere una retribución, entendamos que los 3.000 millones corresponden a esa retribución que Telefónica acepta por el espectro. Entonces, si esa fuera la cifra, esos 3.000 millones son un monto que el Estado podría haber recaudado bajo una de las formas, decía hace un momento, en que el recetario internacional dice que se debe cobrar. O todo en efectivo al inicio, o todo repartido entre los 20 años, pero respecto del pago del espectro, o mitad, o cualquier combinación intermedia. ¿Por qué te parece mejor esa opción que haber aceptado que Telefónica de una vez invierta en 3 años el dinero, considerando que son una empresa que tiene la capacidad para actuar más rápido que la capacidad que hubiese tenido el Estado para hacerlo? Por dos razones, una de fondo y una de forma. La de forma es que el marco normativo así lo dispone y no hay vuelta que darle. Y la razón de fondo es que, tal como ha sido anunciado, el acuerdo prolonga por 20 años más o 18, los que sean, la principal razón de por qué estamos tan atrasados en Internet. Hoy día en Internet en Perú, a pesar de que económicamente y en clima de inversiones y de negocios, somos un país que se ha puesto los pantalones largos, ya somos un país, llamémoslo así, de clase media en Sudamérica. En banda ancha no estamos en ese nivel, estamos a la saga. Estamos muy lejos de Colombia o Chile, por ejemplo, que son países que llevan la delantera en la región, y los menciono porque son países de economías medianas. Estamos muy atrás. Tenemos un gráfico que hace unos días mostramos, donde vemos que en penetración, o sea, en cuántas personas tienen Internet y cuánto precio pagamos, estamos a la cola en penúltimo o último lugar en Sudamérica. Y la principal ¿Cómo razón se relaciona eso con los acuerdos del gobierno? La principal razón de eso es la falta de competencia. Que hay un operador que tiene 60% de la torta del negocio en el país. Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahora al exacerbar esa concentración de mercado en un operador, porque en vez de que esos fondos hayan ido a FITEL para que sean concursados en preinversión, como siempre, ya de manera implícita se le está dando el concurso ganado a Telefónica para que se encargue de los dos grandes temas que están en los compromisos: expansión de cobertura y servicios gratuitos. Lo que estás diciendo es que al Estado obligar, entre comillas, o permitir a Telefónica llegar a estos pueblos a los cuales no llegaba en realidad ningún operador telefónico, lo que están haciendo es aumentar el poder de mercado de Telefónica. Pero te pregunto, primero, habría que hacer un cálculo de qué porcentaje del mercado representan estos poblados a los cuales va a llegar Telefónica ahora. Digamos, sí, seguro. Digamos, pero sea cual sea la cifra, es claro que está exacerbando la concentración. Es decir, justamente todo eso se vincula con el gran modelo regulatorio de la red dorsal, que estaba contemplado en el plan de gobierno del gobierno actual y está también diseñado en la ley que mencionaba hace un momento, la ley de promoción de la banda ancha. Ese modelo de la red dorsal tiene la gran virtud de que resuelve los dos problemas de fondo del mercado de telecomunicaciones en el Perú de los últimos 20 años. Expansión de cobertura
y mejora de la competencia. ¿Y por qué? Porque tiene dos grandes ejes. Por el lado de la oferta, funciona a través de un mínimo subsidio. Y por el lado de la demanda, está planteado que induzca la demanda del Estado peruano, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, etc. Entonces, con esa combinación, si eso es concursado de manera competitiva por inversión, eso va a permitir que quien lo gane promueva la cobertura y la competencia. Eso está siendo traído abajo con este acuerdo que el Estado tiene con Telefónica. Ok, entonces tú dirías que el objetivo era que en esta concesión de la red dorsal, que para definirlo, por favor, el objetivo era atender las zonas del cubrir país, todo el país con... de la sierra y de la selva también. Sí, así es. La todo sierra el país y de la completo selva, con una gran red de banda ancha. de banda ancha, ok. El objetivo inicial era que Telefónica no pudiese participar o no fuese quien se encargase de la operación de esa red dorsal. De hecho, la ley dispone que sea un operador neutro. Neutro, ok. Pero entonces lo que tú estás diciendo es que bajo las condiciones que el gobierno plantea actualmente, ningún operador internacional va a presentarse a esta licitación. Nosotros en verdad tememos eso, porque si es que ya hay una serie de compromisos de servicios gratuitos que están contenidos allí, eso significa que a la hora de darse el concurso ya hay un operador que parte con ventaja. Ahora, el viceministro ha dicho, o por inversión ha dicho que hay varios interesados en la red dorsal. Hay 10 interesados o más, 10 a 12 interesados, lo cual... O sea que en realidad en unos meses vamos a ver si lo que tú dices es cierto o no. Sí, claro que sí, claro que sí. Y, o sea, digamos, si no aparece... me encantaría equivocarme, digamos, en beneficio del mercado, ¿no? Pero, digamos, es evidente que el gran problema... Que tenemos un internet lento y caro... Entonces es clarísimo. Creo que es clarísimo para todos, ¿no? Sí. Y el diagnóstico que nosotros hacemos es que la principal razón es la falta de competencia. Y el acuerdo como tal exacerba la concentración, o sea, la falta de competencia. Entonces, 18 años más con internet lento y caro, y considerando que en gobierno electrónico, por ejemplo, hay mucho por hacer en el país. Entonces, o sea, tú dirías que, claro, que una de las condiciones del gobierno debe haber sido ese punto. Sí, efectivamente. El tema de tarifas y calidad en la prestación del servicio de banda ancha de internet. Y como decía hace unos días un congresista de la República, no hay mejor contrato para asegurar que un producto funcione bien que el mercado funcione en competencia, ¿no? En vez de compromisos de inversión que son muy engorrosos de controlar. OCIPTEL va a tener una carga bastante importante en los próximos años para controlar eso. Ok, o sea, digamos, pero si, entonces digamos, a partir de todo lo que has mencionado, si el gobierno en realidad logra que la concesión de la red dorsal se lleve a cabo y que un operador que no está en el mercado actualmente en el Perú la tome, entonces digamos que el mercado en general va a haber ganado con este acuerdo y con el tema de la concesión de la red dorsal, digamos con una mirada global. Sí, o sea, si eso y varias cosas más ocurren, sí. El gran problema que tiene el Perú en el sector es la falta de competencia. Y este acuerdo de la renovación, que era un momento muy oportuno para estimular la competencia, recaudando un monto que vaya a FITEL para que financie la red dorsal y demás, eso es lo que estamos dejando de tener. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso es lo que no podemos saber. Lo que sí podemos decir es que se está introduciendo un riesgo de que el sector, lejos de impulsarlo, lo estemos frenando. Ok, entonces es un riesgo, pero digamos que no podemos decir en términos absolutos que ese acuerdo entre el gobierno y Telefónica termina limitando por completo el interés en la red dorsal y en la posibilidad, por lo tanto, de generar mayor competencia en el mercado. Es como un riesgo que se está corriendo el gobierno en ese sentido. Es un riesgo fuerte y nosotros, de lo que hemos podido interactuar con quienes representan a compañías en el mercado, hemos recogido ese tipo de percepciones de que si Telefónica, que no debe ir al concurso porque no es... Si alguien no es operador neutro en el mercado, es Telefónica, porque es el operador dominante, mayorista y minorista en el país. O sea, evidentemente, si alguien que no debería ir es Telefónica. No, entonces, eso debería ser claro, ¿no? Sí, debería ser totalmente nítido. Si es que eso es así, pero si que de pronto se abre una ventana para que pueda participar, entonces ya empieza a distorsionarse el espíritu de la norma. Ahora, en esa lógica, claro, tampoco debería participar. Bueno, sería ideal, digamos, que no participe. Lo que pasa es que la diferencia entre el número 1 y el número 2 en el Perú es alta. Es altísima. Pero si al 2 le das la red dorsal, ese número 2 puede terminar siendo el 1 en algún momento, o en cualquier caso ser que el mercado termina siendo un oligopolio que es igual de pernicioso que un monopolio. Monopolio, oligopolio, cualquier forma de esa naturaleza que inhiba la competencia es algo que afecta al mercado, pero digamos, como menciono, en verdad sí existe normativa además respecto al concepto de operador importante en el país. Entonces sí uno puede argumentar, y también basado en prácticas internacionales, que hay una situación muy distinta del número 1 respecto del número 2, 3 o 4 que puedan haber en el mercado. Ok, quiero conversar de un tema que el congresista Lescano ha estado
planteando hace varias semanas y que lo he mencionado hoy día en el Congreso. Es más un tema de fondo, ¿no? Cómo el gobierno renegocia y logra un acuerdo con una empresa que está en problemas financieros y que además le debe millones de dólares al Estado peruano. ¿Tú crees que ese es un tema importante que se debe tomar en consideración? ¿El hecho que la compañía deba al Estado peruano? Bueno, en general, globalmente, Telefónica no es una empresa que esté pasando por un buen momento. No está pasando mal. Perú y Chile son, sí, creo que sus mercados, joyas. sí, ¿no? Junto con Brasil, que es un mercado que... Claro, pero después, digamos, en otras partes no recibiendo muy bien. Entonces, claro, sí, el planteamiento del escándalo es por qué el Estado peruano no aspira a tener una compañía que esté en mejores condiciones para estar en el mercado. Y también critica que con la deuda tributaria que tienen se renueve un contrato. ¿Cuál es tu opinión sobre ese punto? Mira, justamente sobre la posibilidad de que hubiera habido una licitación, ¿no? Para nosotros hubiera sido una solución que no habría identificado bien el diagnóstico del problema, porque no se trata de nombres propios. Nosotros en todo momento nos interesa subrayar que no estamos anti nadie, sino pro desarrollo del mercado. Entonces, el problema es la falta de competencia y eso está relacionado con el marco normativo. Si es que tú convocas una licitación y viene otro nombre de compañía, y el marco normativo sigue estimulando la concentración del mercado y demás, no está resolviendo el problema. Por lo tanto, a nosotros nos parece que operativamente no era necesariamente la mejor receta de una licitación, sino con el operador que está, establecer una renovación, pero en los términos correctos. 3.000 millones es una cifra que suena razonable para la escala de la operación, pero no pues pagada en una serie de años, sino un monto que represente al comienzo un pago en efectivo en los términos del acuerdo. Ok, entonces lo del escándalo no te parece como un tema relevante en el contexto de la negociación en particular. Puede ser relevante en otro campo, pero no en el contexto de la negociación. Una licitación no resolvía por sí mismo el problema de competencia que hay en el país. Ok. A mí me llamó la atención algo que ha dicho el ministro ahora en el Congreso. Ha dicho que en 3 años Telefónica tiene que cumplir con ciertos requisitos, como llegar a 1 millón de beneficiarios. Pero dice que si no cumple... Se expande el compromiso. Eso es medio contradictorio, ¿no? Porque si no cumplo, si no llego a 100, entonces te digo, llega a 200. Sí. Fuera del problema de largo plazo del país, de que la competencia queda bastante afectada, hay un problema operativo allí que también es importante, porque existe un sistema de fiscalización que OCIPTEL tiene bajo su cargo, por el cual todos los proyectos rurales que FITEL promueve deben ser supervisados por OCIPTEL. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es que va a haber un único operador que va a tener un volumen bastante grande de inversiones y, por tanto, un proceso de fiscalización prácticamente de 1 a 1, operador-Estado, en los próximos años. Eso operativamente es muy engorroso, es muy inefectivo, porque OCIPTEL va a tener que lidiar con uno solo. Entonces, y además, como bien intenté decir hace unos días, quien conoce los costos y la gestión del negocio es el operador. Entonces, en el momento de fiscalizar, verificar cuáles son los costos que están detrás, cuál es el nivel de compromisos, de infraestructura asumido, etcétera, no va a ser sencillo para OCIPTEL. Entonces, pero eso pasa si haya un operador o 3, o sea, digamos. El tema es que si el mercado se expande, en general el Estado tiene que estar en capacidad de tener una mayor capacidad de supervisión. Sí, lo que pasa es que si tienes 3 o 4 operadores a quienes supervisas, ya para empezar tienes mejores referentes de mercado, la comparabilidad entre todos ellos es mayor y sobre todo no hay una concentración de uno solo, sino que está repartido y por lo tanto el poder que tiene el Estado para supervisar es mayor. Aquí es uno solo.